capacidad. Hay que vivir de una manera de una doctrina, de una sana doctrina, salvo que se puede, en lo que más se puede. Ese sería mi consejo. Está bien. Mano Gabriel, ¿cuál es su concepto de sana doctrina? O sea, ya he escuchado algo también y ya hemos referido algunas cosas. Ahora, su punto de vista de sana doctrina. Bueno, lo que he aprendido en la Iglesia de Dios es que la sana doctrina es lo que significa es apartado de las doctrinas de error, apartado del mundo, de la maldad y vivir una vida santa. Eso es lo que he aprendido en la Iglesia de Dios, porque es la sana doctrina. Hermana Esperanza, por favor. Buenos días, hermano. Una vez más les digo que pues mil disculpas por llegar atrasada. Y bueno, para mí la sana doctrina es todo lo que encierra la dirección que Dios nos dejó, que es el Señor Jesucristo. Porque la doctrina que seguimos es la del Señor Jesucristo. Él nos enseñó a ser mansos, humildes y ser obedientes y ser bondadosos, valientes. Todo esto yo pienso que encierra en la sana doctrina, todo, porque a veces creemos que ya con ser cristiano, yo lo he leído en la Escritura, que ya por ser cristiano ya estamos bien, pero de ahí depende todo nuestro diario vivir, en todos los sentidos de la palabra, en todo. Dándole siempre las preeminencias a Dios, porque es lo que nos enseña Jesús. Jesús en todo le decían, maestro, que tú, o sea, como que él se lo sabía todo. Y él decía, yo no les vengo a hablar de mí mismo, yo les vengo a hablar lo que el Padre me dijo que diga. Lo que el Padre me envió a decir, él no dijo yo, él dijo lo que el Padre me mandó a decir, y eso es ser humilde. Entonces, yo considero que eso es sana doctrina, porque doctrina de sanidad dice que son toditas, aún las denominaciones dicen, no, si nosotros predicamos a Cristo, nosotros vivimos una vida sana, pero ¿será eso lo que Dios quiere? O sea, encierra todo encierra, y eso es lo único que yo también viví así, honestamente lo digo. Cuando yo era joven, yo no olvidándome que yo recibí a Cristo en mi corazón a los 28 años, figúrese, hasta todos los 68 años que tengo, pues en mi juventud de toda esa trayectoria con Cristo, yo también creía que yo adoraba a Dios como debe de ser, pero siempre estaba con la crítica hacia los demás, pero no caminaba yo en sí como Dios quería que yo camine, ¿ya? Siempre me escudaba en los demás. Mire fulano cómo es, mire sutano cómo es, y a mí qué me importaba, es lo que entendía, y después, a mí no me importaba, yo tenía que ver es lo que yo caminaba para Dios. Porque cuando Dios me viniera a ver, a mí no me venía a ver con elote, a mí me venía a ver sola, a mí. Y la vida que Dios quiere que yo lleve es la mía, por eso yo tengo que correr por mi alma. Es lo que yo entiendo de la Iglesia de Dios y de la sana doctrina. Hermana, usted también la misma pregunta, por favor. ¿Cuál es su concepto de sana doctrina? Eso es la sana doctrina es una palabra no adulterada. Desde el momento que no es adulterada, es una verdad, que nos las dan sin, ¿cómo le puedo explicar? Sin mentiras, sin falsedades. Entonces, que es una sana doctrina viene a nuestras vidas como algo puro, ya que si uno lo quiere hacer a su antojo es muy distinto, pero para mí esa es la sana doctrina, algo que no tiene
impurezas, falsedades, ni mucho menos nos están dando otra cosa que no sea de Dios. Así es. Algo que decía la hermana es que en muchas congregaciones dicen, nosotros predicamos al Padre, o sea, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es verdad, pero Pablo fue un hombre tan lleno del Espíritu Santo de Dios que él estuvo siempre preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque en los tiempos de Pablo hubieron personas o hombres que se congregaron o estuvieron ahí y después salieron y hablaban cosas de las cuales no era conforme a la palabra de Dios. Entonces, o se hablaba y no se vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Algo que dijo mi hermana, y esa es una gran verdad que está en la palabra del Señor. La palabra de Dios no es adulterada, es pura, es recta. Por eso dice unos textos bíblicos que la palabra de Dios es viva, eficaz. Entonces, vemos que el hombre se ha encargado, cuando ya no se somete a Dios, se desvía. Nosotros somos partícipes de esa sana doctrina hoy en día, pero depende de nuestro corazón si la queremos poner en práctica, de nuestra vida, cómo queremos vivir para ser agradables ante el Señor. Y vamos al libro de Tito, al libro de Tito 2, algo que Pablo le recomendaba a Tito. ¿Por qué le recomendaba a Tito? Porque Tito comenzaba en los caminos del Señor, o ya tenía algo de experiencia, pero Pablo le exhortaba para que se mantuviera firme en la fe, firme en la sana doctrina. Dice la Escritura, ¿lo tenemos, hermano? Tito 2, 1, del 1 al 5 vamos a leerlo, por favor. Mire, esta palabra es para todos, porque aquí nos está hablando a todos. Dice, hay un título ahí, Enseñanza de la sana doctrina. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 2:1, sí. Tito capítulo 2, versículo 1. ¿Ahora sí? Ya. 2:1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vea, aquí hay unos requisitos, iglesia. Estos requisitos no es criterio de un hombre, no es al parecer de un hombre. Estos requisitos son requisitos para ser aprobados delante de Dios. ¿Ya? Entonces vamos a ver los requisitos que Dios nos pide, no solo a ustedes, a mí, a todos nos pide estos requisitos para ser partícipes de las cosas de Dios. Dice, que los ancianos sean sobrios. ¿Quién son esos ancianos? No está hablando de una persona que yo tengo por ahí como 2 o 3 canas, no está hablando de las canas. Está hablando de conocimiento. Por eso antes yo le decía de que ya aquí los que estamos no hay ningún nuevo. La mayor parte que estamos acá ya somos viejos. Son ancianos en esta palabra. Exactamente, ya son ancianos porque ya conocemos quién es Dios,
el Padre, quién es Cristo, qué vino a ser Cristo, ¿verdad? Que el sacrificio que hizo Cristo, ¿por quién? Por los pecadores. Conocemos a través de la palabra que Él nos dijo que Él se iba, pero enviaba ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, ya usted y yo somos ancianos porque conocemos de las cosas de Dios. Un día, como decía la hermana, tal vez no conocíamos más que de Dios, pero no conocíamos realmente el amor de Dios, la bondad de Dios, la severidad de Dios, la ira de Dios, porque no solamente vamos a hablar del amor, también tenemos que hablar de la ira de Dios. ¿Ya? Porque así como Dios es bueno, Dios no es malo, pero Dios nos da de acuerdo a lo que hayamos hecho en nuestra vida aquí en la tierra. ¿Ya? Y eso lo vemos a diario con lo que está sucediendo en esta humanidad. Entonces, vemos todas esas cosas. Entonces, por eso dice aquí, que los ancianos sean sobrios. Esos ancianos deben ser sobrios. ¿Qué significa la sobriedad? No actúen locamente. Exacto, alocadamente. Sí, por ejemplo, si tienen, eso me hizo acordar de algo. A veces uno tiene algún problema, a veces económico, y viene la situación que viene ya, sin uno darse cuenta. Entonces, si tenemos la dirección del Santo Espíritu, tenemos que sentarnos a reflexionar, a pensar, Claro. porque no es una enfermedad. Una enfermedad que yo caiga ahí enferma, ahí sí hay que correr. Claro, no va a esperar a que... No, pero si es una deuda, o sea, todo eso Dios nos enseña, está escrito. Claro. Es una cuestión de que no podemos ir a robar a toda carrera. No, entonces tenemos que sentarnos a reflexionar y a tener paciencia. Sí, Claro. Y no actuar. Y uno por ahí, ahorita vos te estás entonces eso es actuar locamente. Claro. No esperar en el Señor que Él te arrebate ni arreglar la situación. ¿Cómo? Que no va a venir a tocar la puerta y a dejar de tener. Pero si nosotros tenemos paciencia y creemos en Él, Él va a arreglar la situación. Y va a hacer que nuestro cuerpo no salga de cosas. Claro, sí. Y que tenga como cumplir y suplir de la necesidad. Así es. Eso es lo que yo entiendo y lo Claro. que me hizo acordar ahorita. De sobrio. Cuando somos sobrios, como dice la Escritura, que sean sobrios, puede venir algo a usted. Y aquí no solamente, como decía la hermana, en la parte secular, en la parte espiritual, muchas veces vienen cosas a nuestra vida. Acuérdese que hay una influencia tan grande en el mundo en cuanto a cosas espirituales. Porque usted dice, yo voy al internet y veo ahí algo y eso llena mi corazón. Dice Dios que cojamos lo bueno y desechemos lo malo, es verdad. Pero a veces de tanto estar, coge esas cosas, ya más le creemos a lo que dice ese hombre que a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué nos dice? Que nos estemos quietos, que nos estemos tranquilos, que busquemos en Él, que vayamos a Él, que le toquemos la puerta a Él. Entonces, cuando lo hacemos así, de acuerdo a su palabra, entonces estamos siendo sobrios. Pero cuando no lo hacemos así, estamos siendo alocados, nos alocamos. Como decía la hermana, una enfermedad es verdad que tenemos que correr. Pero aún en eso, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Ya? Y que abra puertas, porque, un ejemplo, necesitamos de un médico para que atienda a un familiar o a uno mismo. Necesitamos que Dios nos dé dirección para ir al médico correcto. ¿Ya? Entonces, son cosas que parece que no influyen, pero influyen mucho en la vida de un cristiano. Entonces, Dios uno de los requisitos es que seamos sobrios. Que seamos sobrios. En los caminos del Señor, ser sobrio también. Para no caer en la trampa del enemigo. Así es, hermana. Eso, mire, eso. Entonces,
que nos mantengamos firmes, como dice la palabra, nos mantengamos firmes en el Señor. Iglesia, las promesas de Dios están ahí y se hacen efectivas en cada uno de los seres humanos que quieren, que necesitan. Pero depende ya no de Dios, depende de nosotros. Dios siempre nos ha querido ayudar y Dios siempre nos ha ayudado, pero ya depende de nosotros. Entonces dice aquí que los ancianos sean sobrios. Usted y yo somos esos ancianos, serios. No significa que andemos todo bravo. Decía alguien una vez, dice, pero ya mismo el trompo te llega a no sé dónde, dice. Ya. Serios en las cosas de Dios, en sus caminos. ¿Ya? Cristo no anduvo tambaleando, exactamente. Él fue serio en el camino del Señor hasta lo último, hasta el final. Entonces nosotros también debemos comportarnos así, serios en las cosas de Dios. Lo que es. Lo santo es santo y lo mundano es mundano. Entonces debemos comportarnos serios en las cosas del Señor. 2 requisitos. El otro, prudente. Otro requisito, prudente. ¿Cuántas veces hemos sido imprudentes, iglesia? Hemos sido imprudentes. Imprudente tal vez en un gesto, imprudente tal vez en una palabra. Hablamos matrimonialmente. Hemos de pronto hecho algo en contra del esposo o de la esposa, ¿verdad? Y hemos sido imprudentes. En los caminos del Señor, de pronto hemos sido también imprudentes. Pero Dios en la Escritura nos dice que quiere que seamos iguales al Hijo, a un varón perfecto, a la estatura de Él. Y cada día tenemos que dejarnos perfeccionar de Dios a través del Espíritu Santo y de su palabra. Entonces, otro de los requisitos, que seamos sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Imagínense, sanos en la fe. ¿Qué puede usted decir cuando Pablo le dice a Timoteo y nos pregunta hoy día a través de esta escritura que seamos sanos en la fe? ¿Qué entiende usted ahí, hermano? Esa palabra me hizo acordar de Eloína, la abuela de Timoteo. Es Eunice también la mamá. El Señor dijo, la fe no fingida Eso. que había en tu abuela Loida. Sí. ¿Qué significa? Que también debemos de ser santos en la fe, porque quiere decir que si hay una fe enferma, que puede decir usted mujer, tú sí tengo fe, pero a la hora de la hora no tiene ninguna fe. ¿Y cuándo se prueba la fe? En la prueba. En la dificultad. Cuando hay una dificultad, porque exactamente, cuando estamos en todo, estamos bien, estamos recontra que bien en la fe, pero cuando viene una prueba o una dificultad, una angustia en nuestra vida, ahí Dios nos dice, ¿realmente estás en la fe? ¿Eres sano en la fe? ¿Mantienes la fe? ¿Ya? Y un requisito de aquel anciano tiene que ser ese, mantener la fe. Que Dios nos ayude, iglesia, porque hasta hoy día hemos avanzado gracias a la misericordia del Señor, pero que Dios nos ayude para continuar, porque no podemos jactarnos de que ya todo lo hemos logrado. Hasta hoy día Dios nos ha ayudado. Buenos días, hermano. Hasta hoy día Dios nos ha ayudado, pero debemos mantenernos sanos en la fe. Significa que también, como decía la hermana, hay una fe, pero enfermiza. Iglesia, estamos expuestos a que alguien venga y nos hable de cosas que parecen buenas, pero no
son de acuerdo a lo que nos enseña el Señor. Entonces vemos otro requisito, que seamos sanos en la fe, en el amor. En el amor, iglesia. Así es, en el amor, hermana. Algo Dios me hace recordar en este momento, que hubieron una o dos iglesias en Apocalipsis que Dios no le llamó la atención en ese sentido, porque habían mantenido el amor, habían sostenido el amor. Acuérdese que en una relación de esposos, al pasar los años, suele suceder cosas que a veces dice como que ya no se cultiva ese amor. Y nosotros, un día Cristo nos encontró y nos dio de su amor. Y ese amor debemos cultivarlo cada día. Porque el esposo se puede ir, iglesia. La esposa se puede ir. Pero el que no se ha ido y no se va a ir es el Señor, es Cristo. Él ha sido fiel, es fiel. Un día de pronto yo me puedo morir o mi esposa se puede morir. Y así mismo con cada uno de ustedes. Y eso no significa que no dejemos de amar. Pero un día vamos a sentir ese vacío de pronto. Pero ese vacío, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo va a llenar. Él lo va a llenar totalmente. Porque tenemos ese consuelo en el Señor. Como hermanos en la fe, debe haber ese amor. Ese amor, pero no, como dice aquí, no fingido, ese amor verdadero. Ese amor fue el que hubo en la iglesia de Filadelfia y se mantuvo hasta los últimos días. Y eso fue notorio a las demás iglesias. Eso fue contagioso. Eso fue contagioso para otros pueblos. Porque aún la Escritura nos dice que la fe, la esperanza permanecen, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, otra de las cosas que debe haber en ese anciano, otro requisito que Dios pide es el amor. La paciencia. Iglesia, a veces como hermanos en la fe fallamos, cometemos errores de algo. Pero ahí es que viene el fruto del Espíritu Santo para tener paciencia, para estar paciente con esa persona o con ese hermano. No con el pecado, sino paciente de que es un ser humano que cometió algo, que se deslizó por algo. ¿Ya? Y si él viene y se arrepiente, ese creyente, ¿quién soy yo? ¿Ah? ¿Quién es usted? Somos seres que un día vamos a dejar de existir. Yo no me puedo poner en el lugar de Dios. Dios es el que condena, Dios es el que juzga. Yo no puedo hacer eso. Pero Dios sí me enseña a que, como lo vemos en la Escritura, debemos vivir de acuerdo a lo que nos dice Dios. Entonces debemos ser pacientes. Debemos ser pacientes. Hay personas que a veces demoran más en asimilar las cosas. Hay otras que van más avanzados. Eso Dios puso ahí en cada corazón, en cada mente. Entonces, pero debemos ser pacientes. Y ese es otro de los requisitos que Dios nos pide para poder ser parte de algo que Dios quiere. Mire lo que dice en el 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué significa? Como usted hablaba al inicio, que no es que es para la gente de las que invitan, es No. ¿Ya? De todo lo que ya tenemos conocimiento de Dios. Sí. Puede ser desde un niño, pero que ya tenga el conocimiento de las cosas santas. Así es un es. anciano o una anciana. Así es, hermano. Porque un anciano quiere decir que ya sabe más o menos, ya ha crecido, ya
ya ha vivido esto. Entonces, aquí dice que las ancianas civiles deben tener soporte. Ahora, yo sí soy anciana, entonces, ¿qué fuera de mí si yo fuera una vieja algareta? Decía mi antigüedad de escuchar a mi padre, decía gente toda algareta, todo eso, decía él. Entonces, yo digo, ese no es mi confort, o sea, yo tengo que ser seria en todos los sentidos, que si yo digo una cosa, yo tengo que cumplirla. Eso, yo digo esto se hace hoy, y bueno, esperando la voluntad del Señor, haciendo las cosas como Dios le agrada, yo tengo que hacerlo. No que ¿cómo sería la palabra? Me feje. No. En una situación que dice, si son mis hijos, mi madre dijo, pero a ver si lo cumplió, digo, cumplió nada. O si es de algún trabajo, la señora me dijo que me lo iba a hacer, pero no me hizo. Así es. Eso yo no tengo corte. Claro. O también, mi mamá me dijo, o mi esposo, por ejemplo, dice, tú dijiste que me ibas a hacer un platito de pescadito, ¿no? Claro. Y no me lo hiciste. Claro, exactamente. Porque, ¿qué dijo? Tú me dijiste. Claro. En todos los sentidos de la palabra, cuando nosotros, por eso dice la escritura, no prometas lo que no vas a cumplir. No Así es. No endeudes tu palabra, dice. Así es. No endeudes tu palabra es seria, tiene que ser seria. No, yo le dije que iba a hacer tal cosa y yo la tengo que hacer. Yo dije que iba a ir y yo tengo que ir. Si sea lo que es atrás, yo tengo que ir porque no me dio tiempo de decir que no podía. Claro. Ya, eso. Entonces hay que ser serio en el porte. Así es. Aún, por eso yo comencé diciendo que no es esto solamente para las cristianas, es para los jóvenes. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Por qué le dice nadie tenga en poco tu juventud? Así es. Porque hasta los jovencitos ya se tienen que enseñar, yo dije tal cosa que lo tengo que hacer. ¿Ya? Yo dije tal cosa. Así es. Pero yo dije tal cosa, pero pero yo lo tengo que hacer. Yo tengo que cumplir con lo que yo dije, ese es tener porte. Y si es en las cosas santísimas, peor. Claro. En las cosas santas, peor. Tenemos que, ¿por qué? Porque en las cosas santas tenemos que ser todavía más, tener nuestro porte. Porque si no, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Ya? Vamos a enseñar en primer lugar el desorden. El desorden no es en tener la casa desordenada nomás, tener las sillas por donde quiera nomás. No, el desorden va en todo lo que se llama desorden. Es en amor, como se ha hablado, en disciplina, es incluso hasta en la hora. Entonces en todo es el porte que va. Es la persona es seria, esa persona es seria con esa persona. Si ya lo dijo Julano, por ejemplo, que nos digan, si ya lo dijo Julano, eso se hace porque se hace. No hagamos otra cosa porque ya la conocen como es. Una persona seria. Recta, ya. Recta. Y él es una persona muy seria. Él lo dijo y lo va a hacer. Así que no juguemos, ¿ya? Eso yo digo que es porque lo vivo. Amén. Eso es porte. Amén. Mire, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Mire, no calumniadoras. Imagínense, ya está hablando de las mujeres. Generalmente, a veces en la vida vieja los hombres también participamos en ciertas cosas, pero le digo esto, las mujeres muchas veces tienen esa debilidad. Sí, exactamente. Ya, tienen esa debilidad. Las mujeres generalmente tienen esa debilidad. Ya, y Dios también manda a que una mujer de Dios ya no debe hacer eso. No debe andar en eso. Ya mismo vamos a leer otro texto bíblico donde también nos exhorta a hacer cosas de acuerdo a la palabra y no en contra de la palabra. Porque ahí usted está demostrando y está practicando, o estamos practicando, la sana doctrina, la doctrina del Señor. ¿De qué sana doctrina me habla? Exactamente. Si esa persona me habla, Eso. ¿De qué sana doctrina me habla? Ese es el detalle que nosotros no podemos encontrar como iglesia verdadera de Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque vean, no por señalar,
Pero vean, congregaciones, se habla de Dios, se habla de santidad, se habla, escuchen lo que les estoy diciendo, se habla de que debe ser, como dice la Escritura, ser santo porque yo soy santo. Pero de ahí, como dice, del hecho al trecho, hay un gran espacio. Entonces, la vida de aquellas personas es vacía. La vida de aquellas personas solamente escuchan, pero no se practica. Y en la iglesia de Dios, lo que debemos hacer, no solamente escucharla, porque esta palabra, vuelvo a decirles, no solamente para ustedes, para mí también, es para practicarla. Ahí estamos practicando la sana doctrina. Ahí estamos viviendo en la sana doctrina. ¿Mande? Amén. Exactamente. La verdad, yo solo es porque usted tiene razón cuando dice, Dele, por favor. usted tiene razón cuando dice, escuchamos en congregaciones que hablan la verdad, y es la verdad, Así es. hablan la verdad, hablan de, como dice, de ser santos, pero como dijo usted, del hecho al techo es bastante espacio. Entonces, al momento que ellos predican, al momento de comunicarlo al oyente, le están diciendo lo que es, pero vamos a vivirlo. Entonces, ¿de qué habla la hermana Esperanza? Del cumplir. Al momento que usted lo cumple, usted está viviendo y está haciendo sana la doctrina de Jesús. En el momento de que usted lo vive, cuando lo comienza a vivir, entonces da por hecho la verdad. Así es. Y de eso de que debemos de cuidar. Ahora, en ciertas congregaciones, sí hay almas sinceras, almas que a pesar de que alguien no lo viva, yo lo quiero hacer. Y esa alma es sincera para Dios, hace lo que entiende para Dios, ¿ya? Porque la misma en Apocalipsis nos dice que hay salí de ahí, pueblo mío. O sea, Dios está llamando que hay almas que realmente sí cumplen la voluntad de Dios, aunque estén siendo engañados, por decirlo así. Entonces, por eso Dios nos dice, nos enseña que debemos estar a la estatura de Cristo. Mira, aquí dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ya está hablando de una persona que ha avanzado un poco en edad, ¿verdad? Pablo, ¿a quién le estaba enseñando? A Tito. ¿Por qué? Porque Pablo había atravesado un poco de cosas ya en la vida de él. Había vivido un sinnúmero de situaciones. Entonces Pablo hacía énfasis para que se viviera la sana doctrina dentro de las congregaciones. Acuérdese que esta carta no solamente fue para Tito. Esta carta se leyó para todas las iglesias de Dios a nivel del mundo en el tiempo de Pablo. Dice, a ser prudentes. Imagínense, castas. ¿Qué significa castas? Recatadas de su manera de vivir anterior a una vida diferente. Cuidadosas de su casa. Está hablando en la parte secular. Esto está hablando en la parte secular, en la parte literal. Exactamente. Por ejemplo, una mujer joven puede enseñar a otra joven, pero ella ya es anciana en la cosa santa. Claro. Pero le enseña a la joven en este camino. Claro. Le va llegando a alguien que recién va llegando al templo, de eso se refiere. Esa persona que, aunque fuera mayor que la que le está enseñando, esa persona es nuevecita en el templo, Claro, una niña, claro. una niña que llega al templo, entonces dice que es joven. Esa mujer, aunque sea vieja, es joven, las cosas santas. Sí. Y la joven que está ahí
cumpliendo como que es una mujer casta, pura, Sí. que Dios enseña a la adulta que recién va llegando Claro. cosas, a cómo debe de ser. ¿Cómo deben ser las cosas? Amén. Imagínense cómo Pablo se preocupaba no solamente de la parte espiritual, sino de la parte secular. Porque yo a veces le he dicho, ¿cómo yo puedo tener una vida secular ordenada y mi vida espiritual desordenada? O viceversa. Entonces, Dios nos pide que tanto la parte espiritual como la secular deben estar ordenadas. ¿Ya? Muchas veces, como decía la hermana, nos pudimos haber metido en deuda. Pero con conocimiento del Señor debemos ir saliendo de todas esas cosas, desechando todas esas cosas. Y cuando lo tengamos que hacer, pedirle, consultarle a Dios si esto me va a traer paz a mi vida, analizar las cosas, porque Dios ya ha dado conocimiento. Y hablo solo de ese punto, pero Dios se refiere en todos los puntos, en toda la vida diaria de un creyente. ¿Por qué? Porque eso de ahí, una deuda que yo me meta y no tengo cómo cancelarla, si tengo cómo solventar esa deuda, debe darse, pero si no, ¿cómo lo puedo hacer? No lo puedo hacer, me voy a quedar, no va a tener paz, me voy a irritar con mi esposa o con mis hijos. En el hogar va a haber siempre discusión. ¿Por qué? Porque tú gastaste mucho, falta de dinero. Entonces, Dios nos ha dado eso en nuestra vida para poder analizar bien las cosas. No hacerlo, como dice la Escritura, alocadamente. Y eso solamente tocando ese punto. Dice, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Iglesia, usted, mujer, usted tiene un esposo, hermana, usted tiene un esposo. Usted tiene que obedecerle a su esposo. No es que el esposo, si es cristiano, debe estar por encima de la esposa. Pero la cabeza principal es el esposo. En su hogar, en el hogar de un hombre y una mujer, debe ser el esposo. Debe darle lugar al esposo. ¿Para qué? Para que cumpla su rol. No puedo, o en este caso, siendo mujer, o una hermana, no puede darle no puede coger esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña así, que es el marido la cabeza del hogar, la cabeza de la mujer. Ahora, si el esposo no funciona, siéntese a conversar con el esposo, pues. Siéntese a conversar para que los dos saquen adelante ese hogar, ¿verdad? Pero es el marido. A veces en congregaciones las mujeres toman la batuta cuando la responsabilidad es del esposo. El esposo debe cuidar, debe aconsejar, el esposo debe solucionar, debe llevar como buen esposo, como buen hombre de Dios, debe llevar las cosas rectas. Hablar las cosas que tienen que ser agradables, tanto en lo circular como en lo espiritual. Entonces, por eso dice aquí, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por estas causas, cuando se hace lo contrario, pero mira, dice, ese hogar, cómo viven. Pero mira esa familia, qué es lo que están pasando. Y son hermanitos, son cristianos. Amén, hermanos, son cristianos. Entonces, ahí la palabra de Dios es blasfemada. ¿Por quién? La palabra de Dios es blasfemada por el vecino que no es creyente, por mi hermano que no es creyente en sangre, mi hermano que no es creyente, mis sobrinos, los familiares que no son creyentes, porque no entienden, pero ellos dicen las cosas. Entonces, por eso Pablo le exhortaba a Tito esta parte. Y vamos a 1 Timoteo 6:3, ¿qué nos dice? Pero antes de esto, déjeme leerle algo.
La sana doctrina se basa en la enseñanza fiel y completa de las Escrituras, diseñada para guiar al creyente hacia un conocimiento profundo de Dios y una vida transformada. Iglesia, por eso la sana doctrina se basa en la enseñanza fiel y completa de las Escrituras. Esta palabra es completa. Entonces vamos a 1 Timoteo 6:3. ¿Qué nos dice Dios aquí? 6:3. No, 6:3. Dice, ¿no tenemos, hermano? Si alguno enseña otra cosa, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice la Escritura? Así es. ¿Vale? Sí, el 4. Está envanecido, no sabe, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mire, iglesia, vemos cómo en estos tiempos los cultos se llenan, las congregaciones son full, ¿verdad? Pero estos hombres que están liderando y que hablan de la palabra de Dios, la palabra de Dios la hacen una mercadería y ellos reciben una ganancia de esa palabra, de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que de ellos nos apartemos. Por eso Dios hace énfasis y se preocupa por cada una de nuestras vidas, para que vivamos de acuerdo a la sana doctrina del Señor Jesucristo. Hemos leído aquí en Timoteo una parte donde dice que la piedad y contentamiento. ¿Por qué? Porque, iglesia, en el tiempo que vivimos, como cristianos debemos tener piedad entre nosotros mismos. Primero con nosotros mismos, luego con los demás. Pero usted va y trata en el mundo, no todos, pero la gran mayoría no tiene piedad, iglesia. No tiene piedad. Así es, si a usted lo ven caído, yo sé que puede haber de 100 uno que le puede brindar la mano para levantarlo. El buen samaritano. Ya, pero el 99% lo ve caído y ¿qué hace? Se le ríe o le pone el pie para que se caiga. Exactamente. Entonces, como cristiano, como un siervo de Dios, como un anciano, debe tener eso en su corazón. Debemos tener la piedad en nuestro corazón para aquel pobre, aquel desventurado, aquel que vaga sin esperanza y sin fe en Dios, en la parte espiritual. Y en la parte secular, ayudar a alguien que necesite, iglesia. Alguien, un huérfano, una viuda, ¿verdad? Debemos ayudarle. ¿Por qué? Porque ahí estamos mostrando nuestra piedad hacia los demás también. Y ser piadoso con usted mismo. Y contentamiento, ¿por qué? Porque este mundo no tiene contentamiento. Vemos cómo la maldad, la mundanalidad cada día crecen más. Significa que no hay
un contentamiento en su vida. Si hoy día una persona fumó droga, mañana quiere tomarse un trago, andar con mujeres o hacer las cosas que hace este mundo, ¿verdad? Entonces no hay un contentamiento en esa parte. En la parte del dinero lo mismo. Por ejemplo, yo como taxista a mí me ha pasado algo, iglesia. A veces Dios me permite hacer $10. Y ahí yo se los digo porque a mí me pasa. Me permite hacer $10. Y ya son un ejemplo a las 5 de la tarde que ya me puedo ir a la casa. Pero quiero dar vuelta para hacerme 5 más. No hay un contentamiento, iglesia. No hay un contentamiento. Pero Dios me habla a mí. Hay unas personas que, por ejemplo, dice, no tienen un trabajo y dice, aunque, bueno, a mí me ha pasado con eso, dice, hoy yo, con $1 que me llegue, yo voy a estar contenta. Me llega el trabajito de $3. Ya, pero no hubiese gustado tener un trabajo si te hubiese sido un 20. ¿Yo? Nos pasa, iglesia. O sea, eso quiere decir que, mire que Dios nos dice, Dios dice en su escritura, que está contento con exacto, sí. que te tienes que amargar porque el gozo se te va. Exacto, Eso dice la escritura. Dice que estate contento con lo que tengas. Así es, hermana. Mire, por ejemplo, las hermanas que hacen sus quehaceres en la casa. A veces de pronto pueden hacer cocinar, lavar, atender los hijos. Y ya con eso, bueno, como que ya deberían estar solucionados. Pero hermanas pasan desde 6 a 6, dale, y la noche terminan, ¿qué? Exacto, no tienen contentamiento, o sea, parece que en ese día quieren hacer todito. Y al siguiente día vuelven a hacer lo mismo. Y en la noche, ni medio, llegamos a la almohada y ya. Hermano, no tenemos contentamiento. Ya. Lo que sí no debe haber contentamiento para nosotros es en la parte espiritual. Siempre debemos tener esa hambre de las cosas de Dios. Y más, exactamente. Ahorita me voy a parar porque estoy teniendo problemas de la luz. Ahí está. Una de las causas de la hermana ha hecho demasiadas cosas. No es broma, es broma. Porque yo tengo que Isabel. Cargar a Isabel en la moto. Es que no entraba en la culpa de ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno. Me dice, pero mi hija me dice, mami, otro día, tú la acompañas, vamos a la yo no la acompaño. Entonces, vámonos en un cubo. Ya no nos vayamos con mi abuelito, vamos en un cubo. Claro. Y yo le digo, gloria a Dios, porque él tiene un trabajo en un cubo, dice. Ella no quiere que otra Claro, que le vaya a pasar algo. Porque esto tiene un anécdota. Porque ella me estaba dando la plata que yo dije. Y estaba llorando que su mamita se compró una cartulita. Digo, de todas maneras te voy a hacer lavar. Pero dice, pero es diferente, dice. Yo ya no estamos sabiendo que usted está casado. Claro, Sí, de esta manera. se dan cuenta. Claro, y ya se debe preocupar de todas maneras. Sí, mire, ella casi nunca llamaba al papá. Y ahora que él estuvo grande, hijita se que llorando. Y Claro, ahora ella sí. dice, ¿qué vas a hacer con el teléfono? Voy a llamar a mi padre. Sí, aquí se le notó nomás que llorar. Como dice el padre, tiene que pasar algo para que se vuelvan como recapacitadores. Claro. Es chiquita y más preocupada que los más grandes. De verdad. Sí, entonces yo le digo. Bueno, No, pero la diferencia es que me llega y le digo, mi hijo, que sigue trabajando más, y se sigue trabajando más. Bueno, tenía razón. ojalá que siempre mantenga ese sentir, ¿no? Sí. A veces los niños a cierta edad, pues a veces hablamos con mi esposa y la vemos que ella dice que todavía tiene ese sentir de una niña inocente, y eso es bueno, ya. Porque ahorita a esa edad
Pensamiento de los jóvenes vuela. Sí, Así yo ando de cabeza, pero en eso tiene bien claro. he querido bien para todos, sí. Así es. He ido de cabeza para que Dios no me ampare, o sea, que tenga la oportunidad de Dios. Así es, hermano. Bueno, hermano, creo que ya es hora. Sí. Entonces, claro,